Pobre Fran, lo hice cargo de la diapositiva recién. Me cuesta mucho lo de las diapositivas. Hermanos, muchas gracias por la invitación, gracias por el honor que me dan de servir al Señor con ustedes, gracias también por el privilegio que me dan de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es una verdadera bendición para mí y ruego al Señor que sea una bendición para ustedes también. Permítanme orar. Padre, agradecemos poder estar celebrando y recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Gracias, Padre, porque Él nos salvó, Él nos hizo parte de tu familia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Padre, porque en Él encontramos misericordia. Gracias, Padre, porque derramaste esa misericordia sobre nosotros al creer en Jesús. Gracias, Señor. Queremos honrarte a la hora de leer la palabra y queremos que impactes nuestros corazones, que nos hables, que nos lleves a hablarle a otros también de quién sos, cómo sos. Señor, que este tiempo pueda ser de bendición para nuestros corazones. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Imaginemos estar al pie de una cruz, pero no una cruz de oro, muchas gracias, o una cruz en una iglesia, sino esa cruz, ¿no? Esa cruz áspera, rústica, manchada con sangre y levantada en esa colina apartada y lejos de la ciudad, fuera de Jerusalén. Y sabemos cómo estaba el cielo, ¿se acuerdan? Estaba oscuro, hay un clima de tensión, de muerte, hay realmente gritos de dolor, de angustia. Y en medio de todo eso, de la oscuridad, de la angustia, del dolor, el Señor dice, consumado es, que en griego es tetelestai, consumado es, pero no es una palabra común, ¿no? Es una palabra cargada de gloria en este caso. Es una palabra que declara la victoria de este plan eterno de Dios, este plan de redención. Es la palabra que llega, cuando llegó eso que ningún ojo había visto, ningún oído había oído y nunca había subido el corazón del hombre. Es la palabra que llega en la consumación del Evangelio. Es la palabra que llega aun cuando todos están muriendo o los otros están muriendo con gritos de dolor, con resignación, con llantos de derrota. Jesús muere en realidad con un grito de triunfo. Es una palabra de triunfo. Su cruz no fue el final de una tragedia, sino que el cumplimiento glorioso de la misión eterna que Él tenía. Y es el grito de un vencedor. Pero ¿qué es lo que está consumado? ¿Qué quiso decir Cristo exactamente con esta palabra? Bueno, y también porque esa palabra debería transformar nuestras vidas hoy. ¿Qué tiene que ver con nosotros esa palabra? Y bueno, el apóstol Juan, que es testigo ocular de la crucifixión, nos relata no solo lo que vio, sino lo que creyó y lo que debemos creer. Y nos muestra que en la cruz se manifestó la compasión de este Redentor, la obediencia perfecta de nuestro Redentor y el cumplimiento glorioso de todas las Escrituras de nuestro Redentor. Y este mensaje, el de Cristo, no es una historia pasada, sino que es realmente un llamado para el presente, un llamado para vos, para mí, hoy, ahora y acá. Y el mismo Juan dice en el versículo 35 del capítulo 19 que él lo que ha visto ha dado testimonio para que ustedes también crean. ¿Y quiénes son esos ustedes? Nosotros, los lectores. Juan escribe, inspirado por el Espíritu Santo, esto, para que nosotros creamos. Y hoy, por un lado, nos vamos a acercar a este momento, que es el momento más oscuro de la historia de la creación, pero también el más beneficioso en la historia de la humanidad. El momento en el que el Hijo de Dios muere y también vence. Así que, por favor, acompáñame a Juan 19, 25 al 37, y veamos la gloria que tiene nuestro Redentor incluso en la cruz. Juan 19, 25 al 37. Yo quiero que tengamos siempre presente que vamos a ver más que la descripción del momento de la muerte, sino que también vamos a ver la declaración de victoria. Y en este pasaje vamos a ver tres aspectos de la gloria de nuestro Redentor estando crucificado: su compasión, su obediencia perfecta y también el cumplimiento de la redención prometida. Vamos a ver el primer punto y vamos a leer para eso Juan 19, 25 al 37. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo amado: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. A veces pasamos por alto esto o directamente lo simplificamos, pero yo quiero que nosotros pensemos que en medio de la crueldad de los soldados se cumple también en el medio del cumplimiento de la profecía de Simeón. ¿Se acuerdan al principio de Lucas? Que le dijo María: una espada va a atravesar tu alma. En medio de tanto dolor físico, en medio de tanto dolor emocional, en medio de tanto sufrimiento, Jesús se dirige a su madre y se dirige a uno de sus amigos y los une en una nueva relación familiar. Y esto realmente nos muestra mucho del corazón de Jesús, que en medio de tanto sufrimiento, de tanto quebrantamiento, de dolor emocional, físico y sobre todo, en el caso de Jesús, dolor espiritual, tiene compasión de su madre y tiene compasión de su amigo. Jesús no deja asuntos pendientes y quiero que recuerdes esto: no olvida a los corazones rotos. Él nunca es egoísta. Jesús ama de manera perfecta y con este acto de compasión cuida a María y a Juan, a su madre y a uno de sus discípulos más cercanos. En parte se cumple, por ejemplo, el Salmo 68, 5 y 6. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios. ¿Y qué acaba de hacer? Le arma un hogar a dos personas que se quedaban sin Jesús. Y Él cuida de los suyos. El Salmo 34, 18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados del corazón. Para mí es impresionante ver esto, porque en vez de meterse en sí mismo, en medio del sufrimiento, del dolor, de la angustia, en medio de el máximo dolor que pueda soportar un humano, sobre todo porque es Dios encarnado y está sufriendo espiritualmente, más allá de toda la tortura física y todo el desgarro emocional que está viviendo, en medio de todo eso, está pensando en la viuda y está pensando en el solitario y les prepara un hogar. En vez de meterse a sí mismo, se acuerda de estos corazones rotos y prepara un hogar para ellos y está cercano a los quebrantados de corazón. Y ahora a la hora de aplicar este pasaje, ¿cómo podemos aplicar esta parte? Bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos 8:29 nos dice que Él nos salvó con un propósito, que es parecernos a Jesús. Después, si querés leer Romanos 8:28, que siempre lo sabemos de memoria y lo tenemos en nuestro corazón, todo es para nuestro bien, según un propósito. Y luego el 29 habla de este propósito: fuimos salvados para ser como Jesús. Y esto tiene por lo menos dos aristas. Por un lado, la arista de la relación con Dios, y ser como Jesús nos pone en la condición de hijos de Dios. Pero por otro lado, ser como Jesús, más allá de la vinculación, en reflejar el carácter de Jesús, ser esa parte visible de este Dios, de nuestro Dios, del único Dios verdadero. En este caso podemos ver esta compasión extrema, una manifestación profunda, perfecta, plena del verdadero amor, del amor que no busca lo suyo. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 13:5. Este amor que no busca lo suyo, del amor capaz de pensar en otros aún en medio del sufrimiento propio. Jesús está agonizando, está a minutos de morir. Su cuerpo ha sido destrozado, su espíritu está en la máxima situación de dolor, emocionalmente está destrozado, y aún en medio de eso piensa en María y piensa en Juan. Qué increíble, para mí este cuadro es increíble. Yo estoy seguro que tu corazón se ha roto muchas veces. Pero también estoy seguro que igual a lo que me pasa a mí, a veces pienso que Dios se olvida de mí cuando tengo el corazón roto. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. No lo creas. Jesús nunca te olvida. Pero por un lado, Jesús nos enseñó desde la cruz a amar a otros, incluso mientras sangramos. Y ese amor que debemos expresar a otros nos lleva a cumplir mejor con nuestro propósito existencial. ¿Para qué fue hecho el hombre? Para la gloria de Dios. Pero en Génesis 1 lo dice de otra manera. Cuando Dios dice: hagamos al hombre ¿cómo? A imagen y semejanza. El hombre nos va a representar en la tierra. Y tenemos que aprender a representar esta faceta del Dios vivo, el Dios que ama.
incluso cuando estamos sufriendo, ser capaces de amar a otros en vez de meternos en nosotros mismos. Porque así lo hizo nuestro Salvador. Jesús acá crea un nuevo vínculo entre Juan y María, pero no es el único que ha creado. Él ha creado una nueva familia. En Gálatas 6:10 denomina de esta manera la familia de la fe. Es tu familia, es tu familia. Es el lugar en donde, en todo el mundo, es el lugar y es la comunidad, mejor dicho, en donde debería expresarse el amor. No debería haber un amor más lindo que el que hay dentro de una iglesia, de la iglesia. No debería haber ningún lugar donde haya más paciencia, más disposición al diálogo, más disposición al perdón, a la reconciliación, a dejar afuera y desterrado el rencor, el odio, la falta de perdón. La iglesia, la familia de Dios. Dios no solo unió a Juan y María, nos unió a nosotros, nos hizo parte de su familia. Jesús, al crear esta familia, nos muestra, según Gálatas 6:10, el ámbito en donde nunca debemos cansarnos de hacer el bien, sabiendo que en su tiempo cosecharemos. La iglesia. Y por un lado, tenemos que aprender a expresar el amor, incluso cuando estamos sufriendo. Aprender que estamos reflejando a Dios cuando sufrimos y amamos al mismo tiempo. Estamos siendo como Él. Pero por otro lado, quiero que recuerdes que Jesús no se olvidó de su madre ni de su amigo en su momento más oscuro. Y quiero que recuerdes profundamente en tu corazón y para siempre que Jesús te recuerda. Nunca olvides que Jesús no te olvida. Jesús te recuerda. Si en ese momento se acordó de Juan y de María, hoy en la gloria, ¿cómo no se va a acordar de vos? No seas incrédulo. Yo lucho con la incredulidad y creo que no soy el único pecador de acá, ¿verdad? Y bueno, en medio de la incredulidad le digo al Señor, como ese papá que necesitaba ayuda desesperadamente por su hijo: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y te animo siempre a que incluso en la duda sigas clamando al Señor por ayuda para seguir creyendo. La vida es dura, pero Jesús no se olvida de vos. Y es más, toda esa dureza de la vida, esas asperezas, tenemos que aprender a capitalizarla de tal manera que nos lleven a desear con más ganas el cielo, con más ganas la eternidad, y animarnos a predicar la eternidad. Ya casi no se predica la eternidad, pero sin la eternidad, bueno, vamos a ver mañana, no podríamos tener esperanza. Si Jesús colgado en la cruz no se olvidó de su madre, ¿cómo podrías pensar vos que hoy en la gloria se olvida de vos? Eso no es así. Me gusta mucho Hebreos 2:11, en donde dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, aquellos que han sido santificados por el Padre. Yo me avergonzo de mi hermano, y mi hermano se avergüenza de mí seguramente. Pero el que realmente podría avergonzarse con todo su derecho y siendo absolutamente honesto es Jesús. Y Él no se avergüenza de llamarme su hermano, y no se avergüenza de llamarte a vos su hermano. Y dice Romanos 8:34 que Él vive intercediendo por nosotros. No te olvida. No te olvides de que Jesús no te olvida. Jesús no se olvida de vos. No olvides la compasión de tu Redentor por vos. Y en este acto de compasión, Jesús no solo cuida de su madre, sino que también nos muestra su carácter divino y a lo que debemos aspirar: a ser amorosos, a ser tiernos, a ser compasivos. Pero esa ternura no es algo débil o solo emocional, sino que está firmada en un compromiso con cumplir la voluntad del Padre. Porque lo que sucede a continuación, vamos a ir a Juan 19, 28 al 30, nos muestra el compromiso que Él tenía en su obediencia al Padre. Obedece con perfección. Vamos a ver ahora el segundo punto, la obediencia del Redentor. Vamos a leer Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. ¿Para qué dijo eso? A veces perdemos, ¿viste ese detalle, verdad? Para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, tetelestai. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Fíjate qué interesante. En su momento peor, ama. Y aún en ese momento sigue obedeciendo las Escrituras. Sigue
obedeciendo al plan eterno diseñado por el Padre y cumplido en el Hijo. Y en obediencia a lo revelado exclama que tiene sed y cumple ¿qué? Las profecías del Salmo 22:15 y la del 69:21 que dicen: mi vigor se ha secado como un tiesto y la lengua se me pega al paladar, y por comida me dieron hiel, que es amargura, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús no muere de una manera pasiva, Jesús muere de una manera activa, en la cual Él activamente sigue comprometido con la obediencia al Padre. Él sigue cumpliendo con el propósito a la perfección. Hasta el último minuto Él sigue cumpliendo lo que el Padre había diseñado. ¿Por qué es importante esto? Porque esta muerte sin una vida perfecta de obediencia no sirve. Generalmente nos enfocamos en la muerte, pero esa muerte sin esta obediencia no sirve. Lo que le da valor a esta muerte es la vida que está antes de eso. Si Él es el siervo obediente, descrito en el Antiguo Testamento, tiene que cumplir a la perfección con su obediencia. Y Él se ofrece voluntariamente para esta vida y también para esta muerte, en obediencia perfecta. Y Filipenses 2, 5 al 8 nos hablan de esto. No estimó como cosa que aferrarse a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Voluntariamente veló gran parte de su gloria. Y se hizo como nosotros. Y siendo como nosotros, ¿qué hizo? Se humilló, sirvió. Y sigue hablando y dice, y fue obediente, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese camino de humillación de Jesús, ese camino de obediencia al Padre, es por amor a los redimidos, pero también es para cumplir con todo lo establecido. Yo quiero que recuerdes que Él nunca deja de cumplir las Escrituras. Cumple las profecías, pero también cumple las promesas. A veces perdemos de vista esto. A veces nos olvidamos de sus promesas o no las creemos realmente. Pero Él, así como cumplió las Escrituras, cumplió las profecías, Él también cumple sus promesas. Y muriendo, exclama, tetelestai. Muriendo, exclama, consumado es. Y esta expresión es un grito de victoria. Es la satisfacción de la totalidad de un pacto. Es la finalización de una obra concluida en plenitud. Es la consumación declarada. Jesús satisface la justicia de Dios, ofrece el sacrificio de una vida pura, sin pecado. ¿Cómo qué? Como ese cordero que se ofrecía en Pascua, sin mancha, sin defecto. Pero este cordero es capaz de quitar los pecados del mundo. Juan el Bautista, cuando lo ve, ¿qué dice? Este es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los corderos de Pascua tapaban. Este no tapa, este quita. Y Juan el Bautista lo ve y en Juan 1:29 se nos registra, este es el cordero de Dios. No es el cordero de la familia tal o tal. No es el cordero de Israel, es el cordero de Dios. Dios ofrece aquello que satisface su justicia. Dios ofrece aquello que nosotros necesitábamos. Y esto fue prefigurado en aquel monte, en otro monte, donde Abraham llamó a Dios de una manera especial, el Dios que provee, porque Dios proveyó aquello que Él mismo exigía. Y con Cristo hizo lo mismo. Él proveyó este cordero perfecto. ¿Y en qué era perfecto? En su obediencia. Él fue perfectamente obediente. Y acaba de hacer algo, cargando el pecado, habiendo vivido una vida perfecta para poder ser el sacrificio perfecto en propiciación por nosotros, satisfaciendo de manera plena la justicia en su plenitud, muere. Todo lo que la ley demandaba, todo lo que las profecías exigían, todo lo que la justicia divina reclamaba, todo el precio por nuestra paz con Dios es satisfecho en la vida y la muerte de Jesús. Y Jesús, terminando todo este sacrificio, dice, consumado es. Se cumplió, se consumó, se pagó, se logró, se terminó. Y en Hebreos 10:14 nos dice que su ofrenda es perfecta, con frutos eternos. Jesús lo logró. Lo logró. Nosotros no tenemos mucha dimensión de lo que es su vida, pero porque siempre nos enfocamos en su muerte y en algunos pequeños detalles. Pero vos pensás en el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sujeto a José y María, sujeto a hermanos que no creían en Él, sujeto en el sentido de sujetarse a la dinámica de una familia como la nuestra. Cuánta humillación, ¿verdad? Sujeto a cada instante de la vida de un ser humano, voluntariamente y nunca pecando, siempre agradando al Padre
encontrando gracia en Él, siempre. Y Jesús llega a este momento que es el final de su vida terrenal y dice, tetelestai, consumado es. Lo logró, lo pagó, lo satisfizo, se completó en plenitud. Ahora es la hora de aplicar. Bueno, yo quiero que más que nada recuerdes que tu salvación descansa en la obra de Jesús, en esta obra perfecta. Y como esta obra es perfecta, como nos dice Hebreos 10:14, que es una obra perfecta y que es con frutos eternos, quiero que sepas que nunca podrías hacer nada para disminuir esta obra ni para aumentarla, es plena y perfecta. Y es lo que produjo nuestra salvación. Descansamos en la obra de Jesús. En su vida perfecta, en su muerte perfecta, descansamos en eso. No descansamos en cómo somos nosotros. No descansamos en que un día obramos bien. Descansamos en su obra perfecta. Y Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo en Efesios 2:8 dice, por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado fue hecho por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que mi pecado se le imputó a Él y su perfección, su justicia, su rectitud moral y espiritual se me imputó a mí. Y Jesús viendo esto, en Hebreos dice que viendo esto, Él enfrentó la cruz por el gozo que había delante de Él. Y Él termina su vida viendo que lo logró, que llegó, que terminó la obra. Y ofrece su cuerpo, que en realidad está ofreciendo toda una vida perfecta para que ese sacrificio fuera satisfactorio a la justicia divina. Y es por esta obra que podemos ser salvos. Y hermanos, tenemos que vivir sabiendo que la obra de salvación está terminada. Vivir sabiendo que podemos confiar en Dios, disfrutando de nuestro acceso al trono de la gracia. Jesús no murió vencido. Jesús murió venciendo, cumpliendo, completando, satisfaciendo. Todo en plenitud y en perfección. Y esta obediencia perfecta no solo se ve en lo que Él hace, sino también en lo que Él permite que le hagan. Porque incluso después de entregar su espíritu, su cuerpo sigue cumpliendo las escrituras y pasa el tiempo que debe pasar en esa tumba. Cada detalle fue orquestado, cada herida fue anticipada, cada gota de Cristo fue profetizada. Esto es lo que debía pasar, esto es lo que tenía que pasar. Este era el precio de tu paz con el Dios eterno. Y Jesús lo pagó. Isaías 53 es hermoso, ¿verdad? El precio de nuestra paz cayó sobre Él. No siempre dimensionamos el valor de esto. No siempre dimensionamos todo lo que hay alrededor de la cruz. No siempre dimensionamos todo lo que hay en esos 33 años. Pero el precio de tu paz con Dios cayó sobre Cristo. Él se hizo cargo. Y haciéndose cargo dijo, está completo. Se pagó. Veamos ahora cómo en su muerte se cumple hasta el más mínimo detalle del plan eterno. Veamos cómo algunos elementos del cumplimiento profético se ven en la muerte de nuestro Redentor. Acompáñame ahí a Juan 19, 31 al 37. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque en ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también la del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel que traspasaron. Jesús muere justo antes de Pascua y en la hipocresía religiosa estos judíos quieren terminar todo cuanto antes de que llegue el sábado de Pascua. Pero por esta razón piden permiso a Pilato para quebrar las piernas de los crucificados, para sacarlos antes,
¿Pero por qué se quebraron las piernas? Bueno, muchos sabemos, porque en la posición en la que estaban, si ellos no tenían la posibilidad de pararse, se asfixiaban. En la posición en la que estaban los crucificados, sin usar las piernas, al quedar colgados solo de los brazos, y muchas veces eran dislocados, se asfixiaban. Entonces, en vez de rematarlos, lo que buscan es que mueran por asfixia. Pero sabemos que uno se asfixia bastante rápido. Fíjense la crueldad y al mismo tiempo la búsqueda de cumplir la ley. Esta hipocresía religiosa. La falta de compasión acompañada de querer ser estricto con la ley de Moisés. Y al no poder permanecer erguidos, les quebraban las piernas. Era una práctica común, horrible, agonizante. Y morían asfixiados y por reflejo imagino que tratando de ponerse en pie de nuevo, pero con las piernas destrozadas. Y el daño de Jesús, el daño físico sobre Jesús fue tanto que cuando fueron a verlo ya estaba muerto. En la Santa Cena tenemos pan y vino, ¿verdad? Para que el trigo sea pan, hay que molerlo. Para que la uva sea vino, hay que molerla. Y el cuerpo de Jesús estaba molido. No hizo falta que le quebraran las piernas, ya estaba muerto. Cuando fueron a verlo ya estaba muerto, estaba destrozado. Y es el Rey de Reyes, y es el Señor de Señores, y es el Juez del mundo. ¡Qué aguante! Y Hebreo nos recuerda, lo hizo por amor, lo hizo con alegría, por el gozo que estaba delante de él. ¿Cuál era? La redención nuestra. Y enfrentó y se nos presenta como modelo de vida. Vean a Jesús para no cansarse. Él hizo esto, con tal de lograr la salvación, algo que nosotros no podemos lograr, pero sí podemos promover la salvación de otros y la santificación de otros. Aguantemos. Se nos pone como ejemplo, porque la cruz va más allá de una imagen. La cruz termina siendo la base de nuestra ética en muchos sentidos. Es un modelo para nosotros. Jesús entregó su vida hasta el fin. Y van a buscarlo, para quebrar las piernas, y ya estaba muerto. Y cumple de nuevo lo que se tenía que cumplir sobre cualquier cordero de Pascua. En Éxodo 12:46, número 9:12, dice que no había que quebrar ningún hueso al cordero de Pascua, y se cumple en él. No había que quebrarle ningún hueso al sacrificado. Y lo de Pascua, ese cordero era una sombra, una prefigura de lo que le iba a suceder al Mesías. Y le pasa a Jesús. Jesús muere como un cordero sacrificado para Pascua. Jesús muere de esta manera. Y además, Él cumple con otras cosas también. Si nosotros vemos Levítico 16, 1 al 10, nos habla de otra fiesta, la de la expiación. Yom Kippur tiene varios nombres. Pero en esta otra fiesta se agarraba a 2 machos cabríos y se echaba suerte sobre ellos, ¿sí? Y según eso que echaban al azar, uno iba a ser sacrificado, se imponían las manos sobre él, cargando sobre él simbólicamente los pecados, y se lo sacrificaba. Pero había otro macho cabrío, al cual también se le imponían las manos y se identificaban con él, y de manera simbólica se le imputaban los pecados de Israel a él, y ese macho cabrío se lo echaba de la ciudad. Se lo echaba del campamento, porque esto se establece en los tiempos del tabernáculo, en el desierto. Se lo echaba afuera, ¿para qué? Para que quede abandonado en el desierto, para que quede desprotegido. En vez de volverlo a poner en el rebaño, en vez de cuidarlo donde está el campamento, lo echan afuera, para que las inclemencias del tiempo, los animales salvajes, para que todo lo que haya afuera lo destroce. Y Hebreos también nos recuerda esta figura, el final de Hebreos, y menciona, y lo vemos en Jerusalén. Jesús muere fuera de Jerusalén, cumpliendo también con esto, que era todo sombra, prefigura. Jesús es la esencia, todo lo demás era para que nosotros, al ver a Jesús, entendiéramos que esto había sido preanunciado, prefigurado, había sido mostrado anticipadamente en una escala inferior. Pero Jesús se le imputan nuestros pecados y muere como un cordero de Pascua. Y también se le imputan nuestros pecados y muere abandonado y fuera del campamento. Y su abandono es mucho más grande que ser abandonado por Israel. ¿Por quién es abandonado? Por el Padre. Lo desampara para que vos seas amparado. Y cumple con todo esto Jesús. Hasta el último momento Él cumple con cada detalle. Es un redentor perfecto, es el único que podremos tener. Es Dios encarnado. Y también vemos que Él recibe lo que el pecador merece: abandono.
simbolizando la gravedad del pecado, este macho cabrío era uno degollado, sacrificado, y el otro abandonado, porque tenía que quedar en Israel claro. Año tras año hacían esta ceremonia, aparte de Pascua, la otra también, en donde tenía que quedar claro, el pecado merece la muerte. Pero no es una cosa abstracta el pecado tiene agentes. Dios no puede castigar el pecado, eso no sería justo. Dios castiga al pecador, al que lo produce. Yo no puedo castigar la maldad, la mentira, el robo. No sería justo porque es imposible castigar el término abstracto. ¿Qué es lo justo? Que se castiga a aquel agente que produce el pecado. Entonces, para que Israel lo entendiera y para que nosotros que tenemos las Escrituras lo entendiéramos, vemos esto que se producía año tras año. Para que entendiéramos la gravedad del pecado, las consecuencias, lo que merece el pecador. Quedar abandonado, desprotegido, desamparado y morir. Y Jesús cumple con todo esto a la perfección. Y no solo eso, sino que también cumple con Zacarías 12:10. Mirarán a aquel que fue traspasado. Mirarán a aquel que ha sido traspasado. Vemos que un soldado romano levanta la lanza, atraviesa a Jesús y de él brota agua y sangre y un montón de cuestiones médicas para comprender por qué salió agua y sangre. Pero todas confluyen en esto, por el gran sufrimiento que tuvo Jesús, su cuerpo físico tuvo tan gran sufrimiento que se produjo eso. Y los invito luego a estudiar más sobre el asunto. Pero Jesús cumple y su costado es atravesado con una lanza, confirmando su muerte. Ahora, a la hora de aplicar, ¿estás mirando a aquel que fue traspasado? A veces me cuesta comprender cuántas veces nuestra mente lo tiene Jesús en un rincón especial de nuestro corazón, pero en un rincón bastante chiquito, en donde le miramos los domingos en la reunión. Un ratito a la mañana, si hacemos el devocional a la mañana, pero no se trata de eso, se trata de otro tipo de mirada. Se trata de tenerlo siempre presente y contemplándolo todo el tiempo. Y sobre todo, si no fuiste Jesús, sobre todo, míralo para salvación. Pero una vez que lo miraste para salvación, tenés que seguir mirándolo. Se te ofrece como ejemplo. Se te ofrece como aquel que satisface toda tu vida y te da respuestas que no tenés. Se te ofrece como el modelo por el cual tenés que guiarte. Y no podés mirar otra cosa de Jesús. No podemos ser viscos espirituales hablando mal y pronto. Pone tus ojos en Jesús, Hebreos 12. Pone tus ojos en Él, el campeón, el consumador de la fe. Pone tus ojos en Él. Y Hebreos 11 me gusta mucho. ¿A quién no le gusta Hebreos 11? La galería de la fe. Y muchas veces nos han enseñado de que esos héroes de la fe son personas que dicen, bueno, dale que vos podés, pero si fuéramos más prolijos con el texto, pensamos de otra manera. Ellos están dando un testimonio. Y según el contexto de Hebreo estamos entendiendo que ellos te dicen, vale la pena. Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Porque el que le busca, ¿qué tiene que pensar? Que existe y que más. Y que es galardonador de quienes le buscan. O sea que vos tenés que pensar que Dios existe, pero eso no es suficiente. Para agradarle también tenés que pensar que vale la pena ir tras Él. Y muchos de nosotros creemos que existe. Yo creo que si preguntara quién no cree que existe Dios, la mayoría no levantaría mano. Pero ¿cuántas veces dudamos si vale la pena andar en sus caminos? Y vos ves en Hebreos 11 gente que te dice, vale la pena, vale la pena. Cada uno de ellos te dice, vale la pena, pero no vemos, vale la pena. Y te puedes enfrentar con Abraham, que te dice, y el Señor me prometió algo, pero yo era viejito, mi esposa era viejita. Pero es testigo en este sentido, te da testimonio, vale la pena. Y después de todo eso te presenta a Abraham, te presenta a Daniel, te presenta a Gedeón, te presenta a varios de los héroes nuestros. Y después te presenta al gran campeón. ¿Y qué te dice? Vale la pena. Pero para vos no cansarte tenés que mirar al gran campeón, al consumador de la fe, a nuestro héroe. No te canses, mira al que traspasaron. Ahí está tu vida. Mira al que traspasaron. Jesús, conversando con Nicodemo en Juan 13, 14 al 15, le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, de la misma manera en la que fue levantada esa serpiente en el desierto, para que los hijos de Israel, viendo esa serpiente, sean sanos de las picaduras de las víboras que le picaron. Y Jesús fue levantado. Y hay este paralelismo con esa serpiente que luego se llamó Nejustán, en que tenés que mirarle a Él. Se aplicó gracia cuando miraron a esa serpiente.
Hubo una respuesta creyendo que mirar esa serpiente traía salvación, traía sanidad. Pero es una prefigura de que mirando a Jesús tendremos sanidad eterna, salvación. No se trata solo de que Jesús fue traspasado, se trata de que mires al traspasado. No con una mirada física, sino con una mirada espiritual, una mirada de fe, en fe y en arrepentimiento. Una mirada que te lleva a la salvación. Mira a Jesús, mira al que traspasaron. Ten en cuenta lo que sucedió. Muchas veces en estos temas nos dan ganas de hablar de apologética y confirmar todo esto. Yo quiero que sepas que casi ningún historiador puede negar la historicidad de Jesús. Pueden poner en duda, pero nadie puede poner en duda que la tumba estaba vacía. Puede poner en duda nuestro relato de que Jesús resucitó. Pero incluso si tratáramos la historia de Jesús como cualquier otra parte de la historia de la humanidad, tenemos que llegar a una conclusión. Y la conclusión es: Jesús resucitó. Podemos decir, no creo en la historia. Bueno, pero tenés mucho más derecho, técnicamente hablando, a creer que San Martín no existió que a no creer que Jesús resucitó. Técnicamente hablando, si tratáramos la historia de la resurrección como se trata cualquier otro evento histórico, tenemos que llegar a esta conclusión: Jesús resucitó. ¿Y si resucitó, quién es? Dios. Y yo tengo que responder a este evento. Este evento parte de la historia en 2025 después de Él. Yo no puedo ponerlo, me encanta una frase de Stott en un libro, Cristianismo Básico. Dice: yo no puedo poner a Jesús en la punta de un telescopio, en la punta de un microscopio y decir: oh, qué interesante. Jesús demanda una respuesta. Te llama a que le mires, pero demanda una respuesta de vos. Cada detalle cumplido en su muerte muestra que la cruz no fue casualidad, ni fue interrupción en el plan de Dios, sino todo lo contrario, fue el cumplimiento del plan redentor elaborado en la eternidad pasada. Esto no fue que a Dios se le descontroló el mundo y dijo: ¿y ahora qué hago? Bueno, dale. Y en la Trinidad hablaron y dijo: bueno, baja vos. No fue así. Toda la Biblia nos indica que esto se estableció antes de la creación. Desde el huerto del Edén, pasando por la Pascua en Egipto, la ley del Sinaí y el clamor de los profetas, todo apuntaba a este momento. Jesús muerto por nosotros para nuestra vida, para reconciliarnos con Dios. ¿Estás mirándole con fe? En Isaías 53:5 dice: fue herido por nuestras transgresiones. Yo soy el responsable. Yo soy el pecador. Yo soy el agente del pecado. Pero Jesús tomó mi lugar. En 1 Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Sobre Él se imputó mi traición, mi pecado, mi iniquidad, mi maldad, mi oscuridad. Sobre Él se imputó. Y en Juan 14:6 Él mismo dice que es el camino, la verdad y la vida. Él es el Salvador para todos los que van a Él arrepentidos y creyendo. Y nosotros hoy estamos contemplando en las Escrituras uno de los momentos más oscuros de la humanidad, que quizás para mí, por lo menos para mí, es el momento más oscuro de todos. Nunca el humano hizo algo más horrible que esto. Nunca ningún ser humano hizo algo más asqueroso que esto, más morboso, más ofensivo, todo lo bueno que esto. Matamos a Jesús. No hay ningún otro pecado peor. Vos pensás en los peores pecados, pero no hay ninguno más grave que este. Matamos a Dios encarnado. Matamos a Jesús. Ninguna traición es más alta, ningún pecado es más oscuro. Matamos a Jesús. Le matamos. Pero al mismo tiempo un momento glorioso y Él dice: está consumado. Tetelestai. Mucha gente se pierde buscando satisfacer a Dios con sus propios méritos y eso no va a pasar. Jesús ya lo satisfizo. Jesús cumplió. Jesús lo hizo de manera perfecta. Él fue el cumplimiento glorioso de un plan eterno. La compasión, la obediencia y el cumplimiento profético de Jesús nos muestran que esta cruz no fue improvisada, no fue un error, no fue un accidente, no fue un plan B ni ningún otro tipo fuera del plan original. Dios dando vida a personas que van a Él en arrepentimiento y fe. Dios muriendo a favor nuestro. Ese fue el cumplimiento glorioso de un plan eterno. Por eso ese tetelestai, ese consumado, ese es un grito de victoria, es el grito de un vencedor. Y si todo fue consumado, entonces solo queda una pregunta por responder. ¿Realmente crees y miras al que fue traspasado por vos? Porque tu eternidad depende de esa respuesta. Todo en tu vida depende de esa respuesta. Y
antes de acercarme a la conclusión, quiero recordarte esto. Él tuvo compasión. Recuerda la compasión del Redentor. Si Él se acordó de Juan y de María estando en la cruz, ¿cómo no se va a acordar de vos hoy estando en la gloria? No seas incrédulo, viví sabiendo esto. Si Él fue obediente, es porque quiso ser y fue el sacrificio perfecto para que vos puedas descansar en su obra de redención. Y el punto 3, ver el cumplimiento profético que te llama a Él. Miremos al que traspasaron. Y concluyendo, recordá que la cruz de Cristo no fue el final de una tragedia, sino que fue la culminación gloriosa de un plan eterno. Hay muchos momentos en los cuales se ve la providencia de Dios, un aspecto de Dios que a veces se nos mezcla con la soberanía, porque sí, está dentro de su soberanía. Y uno muy claro es Génesis al final, cuando José dice, ustedes buscaron el mal mío, pero Dios ¿qué hizo? Lo transformó para bien. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando José le dice a sus hermanos, ustedes quisieron mi mal, pero Dios transformó la maldad de ustedes en un bien para todos ustedes. Y es una prefigura. Y en Hechos se nos vuelve a decir que todo fue según la voluntad de Dios. Y Dios usa la maldad, la crueldad, la pecaminosidad, la oscuridad de estos judíos, de estos romanos. Dios lo utiliza para cumplir su propósito. Nunca perdió el control. Nunca dejó de estar del lado del vencedor. Siempre fue vencedor. Y a través de la maldad de ellos, Dios se sirvió de cumplir el plan de redención. Esto fue la obra perfecta y consumada del Redentor perfecto. Desde su compasión por su madre hasta su obediencia perfecta, desde el cumplimiento de cada profecía hasta el último aliento dado, todo en la cruz proclama una sola cosa: este es el Hijo de Dios. Y Juan nos dice que ha dado testimonio y lo dice con un propósito, para que nosotros creamos. No te vayas sin creer, no vivas sin creer, no seas incrédulo. Pedile al Señor incluso ayuda cuando estás batallando con incredulidad. ¿Creíste realmente en aquel que hizo la obra completa, quien fue colgado y traspasado? El momento para responder es hoy. No pierdas tiempo. En Hebreos 11 y 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Nos habla de este sacrificio que es perfecto. ¿Sabes qué puedo hacer para que Dios me ame más? Nada. Ya me ama de manera perfecta. ¿Sabes qué puedo hacer para que Dios me ame menos? Nada. Ya me amas de manera perfecta. Pero esto se aplica solamente si estamos en Cristo. Y a Cristo vamos arrepentidos por nuestros pecados y creyendo en su mensaje. Si este es tu lugar, fuiste a Él arrepentido y creyendo, nunca nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Esto es completo, esto es eterno, esto es pleno. Fue una ofrenda perfecta. Y hermano, quiero contarte que no hay espacio para la indiferencia. La verdad que no hay espacio para la indiferencia. O lo contemplas a Cristo con fe y lo adoras con todo tu ser, o lo rechazas y te vas hacia una vida llena de incertidumbre y centrada en vos mismo. Pero en la cruz podemos contemplar la bondad de Dios, la infinita gravedad de nuestro pecado también. Esas dos cosas vemos en la cruz: la gravedad de nuestro pecado y la bondad de Dios. Matthew Henry tenía una frase que decía que hubo una gran inundación de pecado, pero la gracia tapó la marca. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y solo en Cristo se puede aplicar esto a tu vida. Agustín decía, no hay justo sin pasado, ni hay pecador sin futuro. Anda a Cristo, Él lo hizo de manera perfecta. En la cruz podés contemplar todo esto. Y hoy, en la iglesia, miremos la cruz y que nuestra respuesta sea adoración, obediencia, proclamación. Jesús te redimió. Y por lo que fue consumado ese día, en ese lugar, fue consumado por nosotros. Se completó. Le agrado al Señor y estoy en paz con Él porque estoy en Jesús. Y Él me ve a través de Jesús y me hace parte de su familia. Soy un redimido. No te vayas sin ser un redimido.
Si no has ido a Jesús, anda a Jesús. Busca a cualquier persona en la iglesia que te guíe al Señor. Y si ya fuiste a Jesús, no mires a otro lado, mira al traspasado. Sigue mirándole porque le necesitamos para todo este viaje. Mira a Jesús, mira a Jesús. Nunca dejes de mirar al campeón y al consumador de nuestra fe. Mira a Jesús. Todo se trata de Él. Él es nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos por Jesús. Agradecemos, Señor, porque la obra fue perfecta, fue consumada. Gracias, Padre, porque el precio de nuestra paz cayó sobre Él. La consecuencia de nuestras transgresiones cayeron sobre el Señor. Gracias porque Él fue desamparado para que nosotros pudiésemos ser amparados. Gracias, Padre, porque como vamos a ver mañana, Jesús resucitó, venció. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias porque, aún siendo pecadores, mostraste tu amor para con nosotros, entregando a Jesús a morir a favor nuestro. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanta gracia. Gracias, Señor, por hacernos parte de tu familia. Gracias por mostrarnos a Jesús. Gracias por llegar a nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pedimos de manera especial que si alguno de los que estamos acá aún no se rindió a vos, que se rinda a vos y conozca tu amor. Que vaya a vos en arrepentimiento y fe, reconociendo sus pecados, reconociendo cómo te ha ofendido y creyendo en tu mensaje, creyendo en Cristo. Padre, te rogamos, Señor, que salgamos más santificados y en una cuestión de números, salgamos más salvados, que haya nuevos salvos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, sea para crecer en santificación o sea para ir a vos en salvación. Padre, te necesitamos, queremos seguir viéndote obrar. Agradecemos por Jesús, agradecemos por su sacrificio perfecto, agradecemos por su vida, por su muerte. Y como vamos a recordar mañana, también agradecemos por su resurrección. Gracias por Jesús. En su nombre, por el nombre de aquel que ocupó nuestro lugar, para que nosotros podamos estar junto a Él en la eternidad. En su nombre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Sorrow, you're an angel that I see, morning like the water, come and get a drink. Some will call it foolish, but the freedom's hard to beat. Life you celebrate it now, fall in love with a dream. Joy I see, yeah, is waiting.